Pues el día de hoy continuamos con las enseñanzas de las doctrinas de la gracia y hoy vamos a tocar un tema que se llama expiación limitada. Este tema, debo decirles, es un tema que es un poquito complejo. Le animo a que, como siempre, ponga toda atención, escriba todo lo que pueda, investigue, verifique todo lo que se dice. Es necesario entenderlo porque cuando uno entiende lo que hemos estado estudiando de las doctrinas de la gracia, uno comprende mejor lo que la Escritura se refiere en muchos puntos. La semana pasada que salimos de la iglesia, platicaba un poquito con mi suegra y me decía, es que es algo que hemos visto toda la vida. O sea, no es algo nuevo en el sentido de que, ay, eso no lo había yo leído. No, es algo nuevo en el sentido de que ahora lo veo desde otra perspectiva. Es algo nuevo porque ahora entiendo lo que realmente quiere decir. Y quiero comenzar con una pregunta. Una pregunta que no necesito que usted me responda. Es una pregunta que va a dar pauta a que entremos al tema y que partamos de ahí. La pregunta que vamos a realizar o que vamos a poner, como dijéramos en la charla, sobre la mesa es, ¿por quién murió Cristo? Comenzamos así, con una pregunta simple. Si le preguntáramos al cristiano promedio, ¿por quién murió Cristo? La respuesta tradicional sería, por todos. Cristo murió por todo el mundo, murió por todos los pecadores. Y creo que la mayoría de las personas en la iglesia lo creen, y estoy seguro que muchas personas fuera de la iglesia, personas asociadas con el cristianismo, también lo creen. Que en la cruz Jesús pagó la deuda del pecado de todos, porque Él ama a todos y quiere que todos sean salvos. Esa es más o menos la visión evangélica común. Jesús murió por todos, Él pagó el precio por los pecados de todos, y todo lo que tenemos que hacer es decirle a los pecadores que Él los ama tanto, que pagó el precio y quiere que se salven. Y todo lo que el pecador tiene que hacer es aceptar, es responder a eso. Ahora bien, si eso es cierto, entonces en la cruz Jesús logró una salvación potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene el potencial. Pero tenemos que entender que esto no es real. Es decir, todos los pecadores tienen sus pecados expiados potencialmente y no es real hasta que lo activen por su fe. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a los pecadores que necesitan aceptar la salvación que ya ha sido comprada para ellos, puesto que Cristo murió por todos. Por lo tanto, pueden salvarse. Es solo una cuestión de que ellos vengan a recibir la salvación. Ok, y entonces nuestra responsabilidad es convencer a la gente de que venga y tome la salvación que se le ha provisto. Y para convencerlos de que vengan y acepten ese regalo, hay que hacer una serie de cosas como poner música, el ambiente, que levante su mano, dar un mensaje sentimental, emocional, que lleve a la gente a reflexionar sobre todo lo que ha estado haciendo mal. Y eso es más o menos lo que está arraigado en el tejido de la teología evangélica, que Él murió por todos, y esa es la idea popular. Pero no quiero que escuche esto como si esto fuese así, en el sentido de que, pues sí, tiene razón. No, escuche todo primero y después analicemos lo que estamos diciendo. Porque el infierno está lleno de personas cuyos pecados fueron pagados en su totalidad en la cruz. O sea, si Cristo murió por todos y pagó el pecado de todos, hay gente en el infierno que sus pecados fueron pagados. Otra forma de decirlo sería que el lago de fuego que arde para siempre con fuego y azufre está lleno de personas eternamente condenadas, cuyos pecados Cristo
expió por completo en la cruz y que la ira de Dios fue satisfecha por la expiación de Cristo a favor de aquellas personas que permanecerán para siempre en el infierno. Ahora, por cierto, el cielo también estará lleno, poblado, por almas de aquellos por quienes Cristo murió. Entonces Cristo hizo exactamente lo mismo por los ocupantes del infierno que los ocupantes del cielo. Pero eso hace que la pregunta sea un poco más inquietante. La diferencia es que la gente en el cielo aceptó el regalo y la gente en el infierno lo rechazó. Eso es más o menos lo que dice la tradición evangélica. Los que se van al infierno es porque rechazaron a Cristo. Los que están en el cielo es porque aceptaron el sacrificio de Cristo y por eso se salvaron. Jesús hizo lo mismo por los ocupantes del infierno que hizo por los ocupantes del cielo. Y la única diferencia entonces depende de la elección del pecador. Es decir, la muerte de Jesucristo entonces no es una expiación real, sino una expiación potencial. Es decir, tiene el potencial de salvarte, pero depende de ti. Él solo eliminó entonces un tipo de barrera que había para que entonces el pecador tuviera la posibilidad de elegir ser salvo. Por eso le digo que es un poquito complejo y necesito que le ponga mucha atención. Este es el común de ahora en la iglesia evangélica. Cristo ama a todos, murió por todos, pagó el pecado de todos, pero depende de ti. Si te vas al infierno es porque tú no lo aceptaste. Si así fuese, entonces el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz fue solamente un sacrificio para quitar la barrera para que la gente viniera a Él. Y eso es lo que dicen los arminianos. No tengo tiempo para explicar a qué se refiere, pero anótelo, investíguelo. Entonces el mensaje es para los pecadores: Dios te ama tanto que envió a su Hijo, quien pagó por completo el castigo por tus pecados. Pero no responden, no aceptan ese regalo. La decisión final depende de ti. Pero si es así, tenemos un problema. Porque ningún pecador por sí mismo tomará esa decisión. Ninguna persona que vive pecando, que se deleita en sus pecados, tomará esa decisión. Porque está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados, y dice la Escritura que continuamente el pensamiento de esas personas es solamente del mal. No quieren, no pueden comprender, no pueden arrepentirse, sus mentes están oscurecidas, su vista está cegada, sus corazones están llenos de maldad, son desesperadamente malos. Todos desean hacer solamente la voluntad de su padre. En este caso, es Satanás. O sea, tenemos un problema si la decisión depende del hombre. Híjole, está Dios en problemas todos los domingos diciendo: ay, ojalá que ahora sí acepte. Ay, qué bueno que vino. Ay, ahora no vino. Y ahora cómo. Ay, ojalá la próxima semana venga. Y la próxima semana, ay, pero va a predicar fulano y ese no le gusta. ¿Cómo le haré? Está en un problema. La verdad es que todos los seres humanos somos incapaces de buscar a Dios. Porque los que estábamos antes de Cristo en una absoluta incapacidad y falta de voluntad. Entonces, ¿cómo puede el pecador hacer esa elección? No importa lo que tú puedas pensar, o es que yo veo en su corazón, es que yo siento que si tan solo fulano fuera y le hablara, si tan solo escuchara la predicación de tal persona, yo creo que le iba a tocar. No importa cuántos versos, cuántas
canciones, cuánta música instrumental se toque para tratar de inducir a alguien a una respuesta como esta. El pecador por sí mismo no entiende y no puede arrepentirse. Y lo que es peor, no quiere. Por eso Juan 1, versículo 12 y 13 dice lo siguiente: pero a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiso, Dios así lo quiere. No depende de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente: por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios, dice, nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que, como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Hemos estudiado en semanas pasadas que el hombre está muerto en sus pecados, no ve, no escucha, es ignorante, ama su pecado, pero Dios es el que tiene que intervenir en la vida de alguien. ¿Se acuerdan? Y tómelo como ejemplo, cuando usted tenga que compartirle a alguien. ¿Se acuerda cuando Pablo va camino a Damasco a arrestar a los cristianos? Él juntó cartas de los sacerdotes y dijo: necesito que ustedes me respalden. Y le dicen: claro que sí. Y le dan cartas y no sé qué otras cosas le habrán dado. Pero Pablo va en la encomienda que él cree en su corazón y en su mente que es de Dios. Él dice: lo que yo estoy haciendo está bien delante de Dios. Yo voy a ir a acabar con esta plaga, que es lo que pensaban con estas personas. Yo voy a ir a hacer todo lo posible y voy en el nombre de Dios. ¿Y quién se le cruzó en el camino? Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y le dijo: hasta aquí. Si no se le atraviesa Jesucristo en el camino a Pablo, Pablo no hubiese creído. Él creía que estaba bien. ¿A cuántas personas conoces que creen que están haciendo lo correcto? Que a lo mejor viven una vida de cierta forma, por cierta tradición, que se han metido, no sé, a algún monasterio, o que han servido en alguna iglesia, incluso durante muchos años, y creen que por cosas como esas, ellos están bien, cuando en realidad sabemos que su vida está muy mal. Porque ¿de qué me sirve a mí meterme a un monasterio o predicar incluso la palabra? Si tú ves mi vida o si tú tienes la oportunidad de conocer a alguien más de cerca y darte cuenta cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo es con los vecinos, qué testimonio tiene, etcétera, etcétera. Entonces no es hasta que Dios mueve el corazón de alguien y empieza a transformarle, y como leímos hace rato, lo santifica, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Porque acuérdese de esto siempre. El cristiano que se dice, o más bien la persona que se dice ser cristiana, siempre tiene que tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Si no, es puro: dime lo que quieras, yo quiero ver tu vida. Y es solamente hasta que Dios viene y actúa y empieza a cambiar el corazón de la gente, que de otro modo no lo haría. De modo que todos los elementos que hicieron que el pecador viniera a Cristo son ordenados por Dios e inducidos por Dios.
Por eso que la doctrina de la incapacidad absoluta que vimos hace unas semanas atrás significa que las personas solamente se salvarán si Dios las salva, porque la gloria es para Él, la honra es para Él. Cuando alguien ve lo que Dios ha hecho en tu vida, no dice, ay, qué alabado seas, qué bueno eres. No, la gente dice, gracias a Dios porque te cambió. Así que la salvación se basa en el decreto de Dios, en la doctrina soberana de la elección. Porque nadie podrá salvarse a menos que Dios lo salve. Y Dios salva a aquellos a quien Él elige salvar. No podemos esperar que el pecador se decida por Cristo. Aquellos que vendrán a Cristo son aquellos a quienes el Padre atrae y el Padre da al Hijo porque Él los ha elegido para hacerlo así. Ahora, con eso en mente y mirando un poquito hacia atrás a las doctrinas de la elección, de la incapacidad, podemos hacernos nuevamente la pregunta, ¿por quién crees tú que murió Cristo? Murió una muerte que es una salvación potencial para todos, o murió una muerte que es una expiación real y no que tiene el potencial de salvar a todos. Porque los que creían o los que creen que al final de todo Dios va a salvar a todos y dicen, no te preocupes, Dios es tan amoroso, Dios es todo amor y mira, al final Dios nos va a salvar a todos. El infierno está aquí en la tierra y aquí lo que haces, aquí lo pagas y al final Dios va a decir, jejeje, ¿a poco sí creyeron que los iba a mandar al infierno? No, ¿cómo creen? Pásenle, hombre. Eso se llama universalismo. Cristo murió o tuvo una muerte que es una muerte para salvar potencialmente a todos, o murió una muerte en una expiación real. Para los que creían, porque Dios los llama y Dios concede el arrepentimiento y la fe, porque Dios los escogió en la eternidad pasada. La única respuesta a la pregunta que tiene algún sentido real es que Cristo murió y pagó por completo el castigo por los pecados de todos los que creían en Él. De modo que su expiación es una expiación real y no solamente potencial, que puede ser ignorada. Ahora, alguien podría decir, bueno, espera un minuto, eso suena como una expiación limitada. Y cuando dices es limitada, la gente como que para sus antenitas y ¿cómo que es limitada? O sea, ¿no es para todos o qué? Porque estamos acostumbrados a la idea evangélica de que Jesús pagó el pecado en su totalidad y pagó el precio por los pecados de todos. Pero eso crea un problema. Por eso es lo que la iglesia evangélica cree y predica. Y por eso utilizan la manipulación para mover emocionalmente a la gente. Pero entonces, ¿qué tipo de expiación proveyó? Sabemos hoy en día, ustedes y yo, porque hemos estudiado la Escritura y porque sabemos, no todo el mundo va al cielo. Los universalistas piensan que todos van al cielo, pero para creer eso tienes que ignorar las Escrituras. Así que vamos a ver algunos puntos, no son muchos, pero el primero, la expiación es limitada. Y por expiación me refiero al sacrificio de Cristo, por el cual pagó la pena por el pecado. La expiación es limitada. ¿Por qué digo que la expiación es limitada? Porque no todos se salvan. Dice Mateo 10:28, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma. ¿En dónde dice? En el infierno. Hay un infierno y Dios va a enviar gente ahí.
Yo me acuerdo mucho que hace algunos años a mí me tocaba dar un curso y yo daba un curso de evangelismo que tocaba un rasgo de evangelismo y en ese curso yo me acuerdo mucho que yo decía, yo no creo en un Dios que va a mandar a la gente al infierno, yo creo en un Dios que es amoroso y que va y que ama a todo mundo y que hoy digo no, eso que yo pensaba estaba mal, porque la verdad es que no todos van a ser salvos, la verdad es que hay mucha gente que rechaza a Cristo. Marcos 9:43 dice, y si tu mano te hace pecar, ¿qué dice? Córtala, porque es mejor perder una parte del cuerpo, pero tener la vida eterna. Eso es mucho mejor que tener las dos manos e ir al infierno. En aquel lugar, el fuego nunca termina. De hecho, incluso hay algunas versiones o algunas otras escrituras que dicen que ahí es a donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, haciendo referencia al infierno. No sé si usted se acuerda, hace algunos meses atrás, el basurero que se encuentra allá por Cuitláhuac se incendió. Y en ese lugar, no le miento, lo digo porque yo sabía cómo estaba esa situación, el fuego tardó meses en apagarse. O sea, lo controlaron, pero había lugares a donde si por alguna razón ellos movían la basura, había todavía basura quemándose abajo. Y ahí es una referencia al infierno en el sentido de que en la antigüedad habían nombrado el basurero municipal de Israel, más bien de Jerusalén, a donde nunca se apagaba el fuego y a donde el gusano no moría, porque cuando tiraban la basura, incluso depositaban los cuerpos de la gente que no reclamaban o los animales muertos, pues el gusano se reproducía. Y el fuego nunca cesaba porque echaban más basura y entonces siempre se estaba quemando y siempre había gusanos y todo. Esa es la referencia del infierno. Juan 8:12 dice, luego Jesús les habló otra vez y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da la vida. Pero aquí hay una condición. O sea, tenemos que seguir a Cristo. Es condicional. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. ¿Usted sabe cómo se llama la avenida una de las avenidas más importantes en Nueva York, a donde están todos los espectáculos? ¿Ha escuchado de Broadway? Broadway es eso, el camino ancho que lleva a la perdición. Mucha gente toma ese camino, dice la Escritura. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos, ¿cómo dice? Pocos lo encuentran. No son muchos, son pocos. Juan 3:17, versículo 17 y 18 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y ahí podrías decir, pues ahí está, espérame. Tenemos que ir hacia allá y explicar qué significa. Versículo 18, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y el versículo 19 dice, la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la expiación que Dios ofrece es limitada porque no todos se van a salvar. Pero mucha gente saca de contexto los textos y dicen, pero es que aquí dice que todo el mundo. Pues sí, pero lee más adelante y te darás cuenta que está condicionado. Porque cuando habla de todo el mundo o cuando dice todos,
tienes que darte cuenta a qué se refería, a quién le está hablando. Eso lo veremos en un minuto más. Lo que estamos viendo es que hay un infierno y que hay gente que va para allá porque no cree en Jesucristo. Por eso decimos que es limitada. Mateo 22:13. Entonces el rey les dijo a sus siervos: átenlo de pies y mano y échenlo afuera a la oscuridad. Cuando yo leía este versículo, yo decía, híjole, la oscuridad, pues ¿a quién no le ha dado miedo en alguna ocasión la oscuridad, no? Mucha gente, la oscuridad, pues le teme, y mucha gente dice, ay, no, a mí me da miedo. Uno de mis nietos dice, no, abuelito o abuelita, por favor, déjame la luz encendida porque me da miedo. Bueno, préndele la luz. Y yo leía esto y decía, la oscuridad de allá afuera, por eso continúa diciendo, ahí es donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor. Y yo decía, pues sí, ha de estar bien feo. Pero ¿sabe qué? Ese crujir de dientes, o sea, no dice que tiemblan de miedo, dice que crujen de dolor. Crujir es apretar los dientes. Y cuando tú tienes miedo, tú no los aprietas, tú los golpeteas, titiritean, o no sé cómo se diga, ¿no? ¿Esto sabe qué es? Es enojo. Es furia. ¡Ah! Por eso alguien dijo que si las puertas del infierno se abrieran, la gente que está en el infierno las volvería a cerrar y diría, no. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7, dice, por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará paz junto a nosotros cuando con fuego ardiente el Señor Jesús sea revelado junto con sus ángeles poderosos. Ahora escucha el siguiente versículo. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Alguna vez escuchaba yo a alguien, estábamos en una junta y decía, ay, lo bueno es que Dios no castiga. Y yo en ese momento sí me atreví a decirle, ¿sabes qué? Tú no estás leyendo bien tu Biblia, porque la Biblia dice que Dios sí castiga. No, sí. Dios castiga a sus hijos, pero también castiga a los que le rechazan. Y aquí está muy claro. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Así que la Biblia promete que hay un infierno, y la única forma de evitar ir ahí es no morir en tus pecados. Y para eso tienes que hacer del Señor Jesucristo tu Señor. Porque si no lo haces, vas a pagar la pena de la destrucción eterna. Y eso prueba que la expiación no es para todos. Por eso es limitada. Dios no tenía la intención de salvar a todos. Él es Dios. ¿Podría haber tenido la intención de salvar a todos? Sí. ¿Podría haber salvado a todos? Sí. ¿Lo hubiera hecho si eso hubiera sido su intención? ¿O no? O sea, Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero no lo hizo así. La expiación es limitada. La realidad siempre ha sido que el rebaño es pequeño. No es todo el mundo. El rebaño es pequeño. Ahora, ¿la expiación es limitada? Sí. ¿Cómo se limita? Bueno, obviamente es Dios quien la limita, que es limitado porque no todos se salvan, solo aquellos que se arrepienten y creen. Solo se salvan los que creen en Cristo y lo confiesan como Señor. Así es como es limitada. Pero ¿quién o por quién está limitada? La opinión popular diría que la expiación no es limitada, sino ilimitada. Está abierta para todos. Pero entonces sería una expiación potencial, o sea, tiene el potencial de salvar a todos, cuya realidad está limitada por el pecador, porque el pecador puede neutralizar eso, es decir, no, yo no quiero nada.
Pues, si así fuese, o sea, si estuviera en nosotros la capacidad, yo le aseguro que muchos no estaríamos en la iglesia. O sea, muchos, o sea, si fuese nuestra decisión en ese sentido, o sea, mucha gente, como sucede cada semana. O sea, yo conozco a gente, da pena decirlo y da tristeza decirlo, pero conocemos a gente, y usted también conoce a gente que ha estado muchos años en la iglesia y que de repente te enteras, te das cuenta, te dicen de muchas cosas que dices, eso no va con un estilo de vida cristiano. Entonces te deja pensando, ¿realmente habrá sido un cristiano desde un principio o no? Así que entendemos que Él no eligió a todos para ir al cielo, está limitado para aquellos que creen, por lo tanto la expresión es limitada porque Dios así lo quiso. Y me siento un poco más cómodo con eso que con decir que los pecadores pueden limitar, pueden decidir si aceptan a Cristo o no, como antes creía. Porque entonces son ellos los que mandan y no el Señor. Porque entonces son ellos los que tienen la capacidad de rechazar al Señor cuando no es así. ¿Sí vamos comprendiendo? Ok. Lo que significa es que Dios no solo limitó la expiación en cuanto a su extensión, sino que la limitó en cuanto a su efecto. Es decir, cubre a todos, pero no de manera potente, cubre a todos, pero no poderosamente, cuando alguien cree que el pecador puede recibir o no recibir. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús murió por todos en el mundo entero? Sí, bueno, puedes pensar que es ilimitado en cuanto a su alcance, porque murió por los antiguos, por nosotros y por los que vienen después. Pero el efecto, que es real, que sí murió en ese sentido por todos, no es para todos. Porque mucha gente irá al infierno, aunque haya muerto por ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Porque en el infierno hay millones de personas cuyos pecados fueron pagados en su totalidad por Cristo en la cruz. Cuando tú crees que la salvación es de esa forma, ¿no? Cuando dices, no, pues Cristo murió por todos, pagó el pecado por todos, pues sí, pero entonces, ¿qué hace tanta gente en el infierno? Entonces, ¿el pecador tiene la capacidad de aceptar o de rechazar? No puedo entender cómo un Padre Celestial castiga completamente al Hijo en la cruz por los pecados de las personas que luego serán castigados por sus pecados para siempre en el infierno. O sea, como que no me... ¿Cuál es el punto? Lo que Cristo hizo en la cruz fue una expiación verdadera, total y completa por los pecados de todos los que creen o creerán. Y dado que nadie puede creer a menos que Dios les conceda esa fe, son los pecados de aquellos a quienes el Padre ha elegido llamar. ¿Quieres decirme que Él pagó por mis pecados y si voy al infierno yo pagaré también por ellos para siempre? Entonces cualquiera que haya sido su pago fue suficiente. Es decir, no está en la capacidad del ser humano aceptar o rechazar a Cristo. No es así. Es el Señor quien tiene que traer al pecador, a los que creyeron, a los que Él entrega a su Hijo.
La muerte de Jesús debe entenderse como una plena satisfacción de la santa justificación de Dios a favor de todos los que Dios salvará. Ahora, ¿cómo sabes que Cristo murió por ti? La respuesta es, para que venga todo el que quiera, y si vienes y crees en el Evangelio del Señor, Jesucristo te salvará. Es decir, se ve, lo aceptas, vienes al Señor, no por ti, sino porque Él te quita la venda de los ojos, te da el entendimiento. No sé si ustedes puedan compartir conmigo, en el momento que ustedes y nadie más, porque esto es muy personal, saben que les cayó, por decirlo así, el 20 de lo que estamos hablando en el sentido de la relación con Dios. Yo me acuerdo mucho que yo confieso que yo jugué con Dios mucho tiempo, en el sentido de que yo decía que era, pero tenía una doble vida y yo hacía cosas por allá donde nadie me veía y yo iba a la iglesia, hasta que un día, una mañana, una noche, no recuerdo, me senté en una cama y yo le dije, Señor, ya me cansé. Si tú realmente eres quien dices que eres, cámbiame. Eso es de lo único que me acuerdo. Y no me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo cómo fue, no me acuerdo qué pasó. Lo que sí recuerdo es que dejé de hacer cosas que antes hacía y empecé a entender lo que Dios tenía para mi vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores, y esa es una gran encomienda, porque Dios es un Dios que ha mandado un Salvador. Y a todos aquellos a los que Él salva, Él les ordena que lleven a cabo esta obra. Y esa es la gran comisión. Debemos ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones y bautizándoles, enseñándoles a observar lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, no, pues si Dios va a traer de por sí a los que Él va a salvar, pues entonces ¿para qué nosotros le predicamos si por sí se van a salvar? No es así en ese sentido, sino la semana pasada recuerdo muy bien que leímos Tito, donde dice que Pablo le predica a la gente sin saber quiénes son los que van a ser salvos. Entonces es como si no estuvieran activados, perdóneme y permítame usar ese ejemplo. Tú le vas a predicar a un grupo de personas a través del largo de tu vida, lo que Dios te permita, no sé, 100 o 1,000,000 o no sé cuántas personas les vas a predicar. Y de todos esos a los que escuchen, algunos van a aceptar, algunos van a como que caray, Dios los va a sacar de ese medio. Entonces es necesario ir a predicarles para que se active. Porque somos embajadores de Cristo. Y la encomienda es que la gente se reconcilie con Dios. Primera de Timoteo 1:15 dice, todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, siendo yo el peor de ellos. Tenemos que ir a predicarles. Hechos 1:8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Y por eso estamos aquí. Y la verdad es que todo lo demás debería de ser secundario, debería ser menos importante. Deberíamos evangelizar y traer a la gente a la iglesia para que escuche la palabra. Predicar el evangelio de salvación y reconciliación. Como en alguna ocasión estábamos compartiendo la palabra a una pareja en su casa y habíamos ido ya por algunas semanas, no sé, meses tal vez, y yo le dije al esposo, al hombre de la casa, le dije, ¿sabes qué? Hemos venido tanto tiempo y estamos viendo que te interesa y que estás cómodo y todo, pero te animo a que vayas a la iglesia, te animo a que des un paso más y nos acompañes y vayas a la iglesia. Ese día se rompió el encanto. Ese día me dijo, ¿sabes qué? No, a mí no me estés presionando, yo no quiero, así a mí no me gusta, entonces, ¿sabes qué? Ya no vengan, si no se puede, no. Y yo dije, no me está rechazando a mí,
Está rechazando la palabra. Triste, pero así es. Debemos llevar la semilla y plantarla, y no es fácil. De hecho, el Salmo 126:5 dice: los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. ¿Qué quiere decir esto? Que va a costar sembrar la palabra. Así que debemos hacerlo, debemos orar por la salvación de las personas y vivir nuestras vidas como luces para que los hombres puedan ver el poder de Cristo en nosotros y se sientan atraídos hacia Él. Debemos proclamar el Evangelio y nunca avergonzarnos del Evangelio de Cristo, porque es poder para salvación. Se nos dice en la Escritura que debemos predicarle al judío y al griego. ¿Y qué quiere decir eso? A todo mundo. Eso es literal lo que quiere decir, a todo el mundo, porque para el pensamiento judío, para el pensamiento de los hebreos, en este caso de los judíos, era: nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando lees en la Escritura que hace referencia, y ahorita vamos a ir más detenidamente a eso, es para todo el mundo, es una forma de decirle a los judíos, a todos aquellos que están fuera de su círculo. Por eso cuando dice a los griegos y a los judíos, es a todos los demás. Ahora me queda más claro cuando leo la Escritura y dice que el Señor no va a regresar hasta que se le haya predicado a todos. Y todo hombre será responsable y ninguno tendrá una excusa. Por eso tenemos el mandamiento de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. No todos se van a arrepentir, no todos van a creer, lo sabemos. Eso siempre ha sido así. Pero hay que ir, porque hay un infierno eterno que está constantemente, continuamente siendo alimentado de pecadores que llegan, pecadores de ignorancia, y hay que predicar el Evangelio. Y Dios va a traer a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra para activar su fe. Cierto, hay mucha gente que no muestra el interés y que no tendrán interés en Él ahora, pero estamos llamados a esa tarea mundial. Cierto, los pecadores son responsables de cómo van a responder a ese mensaje en cualquier nivel que lo reciban. Pero debo decirle algo, no todos, esto también es muy interesante y no tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero no todos los castigos serán igual de severos en el infierno. Eso dependerá de cuánta verdad tengas en la vida, o más bien de cuánta verdad sepas, ¿no? Porque la verdad es algo importante. Santiago dice que no todos deben hacerse maestros porque tendrán mayor condenación, o sea, sí hay un nivel de... Por eso es la gente que se acerca a Dios buscando con otras intenciones, la gente que conoce un poco de Dios, la gente que incluso predica y que hace cosas indebidas, no está tomando en cuenta eso. Porque cuanto más sabes, cuanto más tienes, más culpable eres, mayor es tu culpa y mayor será tu castigo. Ahora, en referencia a lo que hablábamos de ir y predicar el Evangelio, Isaías 6, versículo 8 dice: y oí la voz del Señor que decía, claro, me pones Isaías 6 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. El pueblo de Dios en el capítulo 5 está en graves problemas, porque expone los pecados que fueron característicos del pueblo de Dios, y el juicio viene y va a ser severo y va a ser mortal. Y Dios necesita un mensajero que advierta, un mensajero que lleve al pueblo al arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Pero mira lo que dice el versículo 9 en adelante. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen.
se volverían a mí y yo los sanaría. Y lo que está diciendo aquí es que la gente es obstinada, es incrédula, en particular Israel. El versículo 11 dice, yo le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y él contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ellas, hasta que no haya gente viviendo en las casas y la tierra quede arrasada y desolada, hasta que el Señor haya enviado a su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido. Si llega a quedar en el país, aunque sea una 10ª parte del pueblo, se quemará lo que queda. Pero de la misma manera que queda un tocón cuando se tala el roble o la encina, así también ese tocón será la simiente santa que retoñará. ¿Qué está diciendo? Muchos no van a entender, no quieren, están de necios. Tú ve y predica, tú ve y diles, tú ve y adviérteles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe todo. Pero así como cuando tú cortas un árbol, ¿han visto cuando se corta un árbol y queda el tocón, no? Dice, de ahí, de eso, de una pequeña porción de lo que un día fue, de ahí va a salir una simiente, como dice ahí, santa, que retoñará. ¿Tú crees que Dios tiene algún misterio o alguna duda de quién va a ser salvo? No, Él sabe. Él sabe quién es su remanente. Él sabe que será una porción. Él sabe. Así que tenemos que ir al mundo y darles el evangelio, y el que el Señor ha elegido va a responder y va a cambiar y se va a acercar a Él. Y cada vez que vayamos y prediquemos, tomemos en cuenta esto, porque podríamos desanimarnos. Oye, pues yo voy y les digo, pero nadie cree, nadie hace caso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo determine. Simplemente sigue haciéndolo, porque hay una semilla que ha sido designada como santa, que está en los propósitos de Dios apartados, que son elegidos. Hechos 13:48 dice, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Un remanente, un pueblo designado. No sé si se acuerda que en Hechos 18 Pablo estaba desanimado cuando estaba ahí en Corinto y el Señor se le aparece en una noche en una visión y le dice, hey, anímate, ¿qué te sucede? Aquí tengo mucha gente. Necesito que vayas y que prediques, porque hay mucha gente que se va a convertir que no ha escuchado. Y entonces el otro se pone las pilas y se pone a predicar. Así que hay que entender eso. Ahora, también es importante entender la expresión que leemos, que vemos en la Escritura como la palabra mundo. Pensamos que el mundo significa todos los que alguna vez vivieron, pero no, eso no es bíblico. ¿Qué significa entonces venir al mundo? ¿Qué significa eso? ¿Significa que Él vino a cada ser humano sobre la faz de la tierra? No, solo significa que Él vino al reino humano, que Él estaba en el reino humano. Dice Juan 1:9, la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. No hay nada acerca de que cada individuo en el planeta esté necesariamente involucrado en esa palabra, solo es el orden ordenado, solo es la humanidad. Así que tenemos que tener claro y bien calificada la palabra mundo. Es como cuando por alguna razón en nuestro lenguaje tú y yo usamos términos como fuimos de viaje y ese viaje fue eterno.
¿Fue eterno el viaje? No, solamente fueron muchas horas. O fuimos a Veracruz y estuvimos todo el día. Y estuviste 3 horas, ¿no? O he estado bajo el sol todo el día. Ya has estado media hora, pero el sol está muy caliente y tú dices, ¡ay! ¿No? O me estoy muriendo. ¿Te estás muriendo? No, estás muy cansado. O sea, son términos, son expresiones. Juan 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, si Él quita el pecado del mundo, entonces ¿por qué gente está en el infierno? ¿No? O sea, ahí dice que quita el pecado del mundo. ¿Quitó el pecado del mundo? No. Entonces, vamos a ver qué dice, de qué está hablando. Vino al orden creado, vino a la humanidad para quitar el pecado. Juan 9:11, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que la palabra mundo es solamente un término genérico que significa humanidad, que significa orden creado. Y aquí es a donde viene una de las escrituras que casi todo mundo que es cristiano se sabe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué significa eso? Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, inmediatamente sabes que el mundo tiene que ser una palabra que debemos entender, una palabra que le debemos asignar en un entendimiento claro. No somos universalistas que decimos que todos se van a salvar, porque eso no puede ser cierto, porque la Biblia es muy clara acerca del juicio, porque no todo mundo se va a salvar. Entonces tenemos que entender qué es a lo que se refiere. Bueno, es verdad que Él amó a la gente de todas las tribus, lenguas y naciones en el sentido general de la gracia común y la oferta del Evangelio, la compasión. Él muestra su amor al mundo. Pero su amor salvador por el mundo está limitado a aquellos en el mundo, en el reino de la humanidad, que creen. Para que todo aquel que cree. Usted y yo sabemos que incluso hay un dicho, ¿no? El sol sale para todos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Si Dios hiciera llover solamente sobre sus hijos, muchos estarían en problemas. Por eso hay una parte en la Escritura que dice, oye, que no te quite tu paz, que no envidies a aquellas personas que prosperan, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted dice, yo me acuerdo que a mí me pasó, cuando yo no tenía coche, yo decía, Señor, yo te sirvo, yo trato de vivir la vida como tú mandas, y empecé ahí en mi loquera a decirle y a reprocharle, ¿no? Yo decía, y yo veo a fulano que ni te conoce, que ni vive una vida como tú quieres y que está alejado de ti y todo, y tiene coche, y tiene su casa, y tiene esto, y tiene el otro. La Biblia dice, tú no envidies a la gente que prospera, porque eso no es el todo del hombre. Entonces nosotros debemos entender que Dios da su gracia común a todos. Algunos prosperan, que Dios así se los permite, y que en algún momento, si Dios me permite, les voy a enseñar que las riquezas que Dios nos da no son para nuestro deleite, son para Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún día Dios te permite tener dinero, es para que tú lo ocupes para su obra. O sea, no te va a bendecir para que digas, bien hijo, ahora sí disfruta, vete a Cancún y haz lo que quieras y haz. No, o sea, lo que tienes que hacer es poner ese dinero a trabajar en la obra de Dios.
Entonces, regresando, Dios en su gracia común le da a la gente, prospera y todo, y en ese sentido es que Dios ha mostrado su amor, ese amor, esa compasión, esa gracia común, pero la salvación está condicionada. Juan 4, versículo 42, le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo en este sentido. Él es el único Salvador que este mundo tendrá. Eso es verdad, no hay otro Salvador. Y lo que realmente importa notar a lo largo del Evangelio de Juan es que siempre que lea esto, el Salvador del mundo, de tal manera amó Dios al mundo, Él estaba en el mundo, etcétera, tenga en cuenta que Juan se está dirigiendo a un ambiente de racismo judío antigentil. Y la idea de que el Mesías es para el mundo era una idea extraña, revolucionaria. Juan 6:33, pues el pan que da Dios baja del cielo y da vida al mundo. ¿A qué parte del mundo? Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Está limitado para aquellos que creen. Siempre está calificado en aquellos que creen. Juan 12, versículo 47. Ya vamos a acabar. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, ya no lo voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dado lo va a juzgar en el día final. Voy a leer Lucas 9:25. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Aquí es a donde vemos otro de los términos que te digo para el mundo. Es para llevarlo más allá de la provincia o del provincianismo, si tú quieres, de la mentalidad del judío. O sea, esto va mucho más allá. Porque se iba a extender a la expiación que se extiende por toda la tierra, a todos los tiempos y a todas las naciones, que incluso nos ha alcanzado aún a nosotros en este tiempo. Pero no quiere decir que sea para todo el mundo, sino para los que creen de las diferentes edades, de las diferentes etapas del tiempo. Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hay que tener en cuenta, en primer lugar, propiciación significa satisfacer la justa ira de Dios, apaciguarla, aplacar la ira. Ahora, no solo la nuestra, sino la del mundo entero. Pero se refiere a las naciones, a los tiempos, a las personas, a nosotros, incluso en este tiempo. No que sea para todos, sino es para los elegidos. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si tú lees este texto, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, puedes pensar y decir, pues ahí está, no les va a tomar en cuenta sus pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? No. Está hablando de los elegidos. Está hablando de cualquier momento en la historia, en el tiempo, en las edades, de la gente que ha de venir a Él, de las nuevas criaturas. Pero la Biblia dice todos, por ejemplo, Romanos 5:18, así que
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y tú dices, a ver, ahí dice que todos, que justificó a todos. A ver, espérate, vamos a seguir leyendo. Ok, porque no podemos nosotros entonces poder predicar correctamente si hay estas dudas. ¿Cómo? Pero entonces dice todos. Entonces, ¿qué le digo? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Adán, que pecó, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí ya cambió el lenguaje. Y ya no fue todos, sino muchos. Por ejemplo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí todos nosotros, ¿a quiénes se refiere? La gente pecadora, incluso los homosexuales, van a decir, pues ahí dice todos nosotros. A ver, pero lee el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí todo el mundo dice, ahí está, mira, ahí dice que nosotros. Ok, lee el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Son los elegidos los que hace referencia a nosotros. Él salva a su pueblo. Él hará que vengan los que Él ha llamado, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que predestinó. Porque entonces, si no sabemos identificar esos puntos, hace algunos años leía yo que un homosexual le decía a una persona que le estaba predicando, Dios es amor. Y Él manda que nos amemos unos a otros. ¿Dónde está mal que yo ame a otro hombre si Dios es amor? Y lo que le estoy expresando a mi pareja, que es otro hombre igual que yo, es amor. ¿Por qué está mal? ¿Sí me entiendes lo que te digo? Se escudan, se apoyan en textos. Cualquiera podría decir ahí, aquí dice todos. Aquí dice nosotros. ¿Que yo no estoy incluido? No. ¿O sí? Es condicional. ¿Cómo sí? Porque ahí dice que Él predestinó y que Él llamó, y a los que llamó los santificó, los perdonó, los justificó. A ver tu vida, a ver tu antes y a ver tu después. No, pues entonces no. Claro que no se lo decimos así, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto para mí? Bueno, por un lado deberíamos regocijarnos porque el precio fue pagado en la totalidad por nosotros. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Somos un trofeo de la gracia divina de Dios. En segundo lugar, entenderlo es aplicarlo. Es salir y evangelizar a los perdidos con gozo, sabiendo que hay una simiente santa allá afuera, porque Cristo ya pagó el precio por sus pecados. Y es nuestro gozo y nuestro privilegio ser instrumentos de Dios para alcanzar a esas personas. ¿Quiénes son? No sé, puede ser tu vecino. No sé, puede ser tu comadre. No sé, puede ser el doctor, el dentista, el chofer de taxi, el chofer del autobús. Puede ser la que te despacha, puede ser la del supermercado. Puede ser la persona que te cae muy mal, que cuando le hablas no te saluda. No sé. Esta semana estaba yo, por las tardes tengo la oportunidad de darle clase a 2 niños. Estoy dándole clases de inglés a 2 niños y justo esta semana al salir de la casa de esta persona, de la señora que amablemente me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos, es en una unidad bastante próspera y estaba yo
pensando justo eso. Y dije, Señor, ¿y qué si tú me has traído a este lugar para que se le predique a esta gente? Yo no puedo decir que no. O sea, yo no puedo decir, no, ellos. Mi obligación es predicarles el Evangelio. Si ellos no responden, pues eso ya es otra cosa. ¿Qué tal si ellos son los que son llamados y yo no los... y me pierdo la oportunidad? Seguramente alguien más les va a predicar, porque, digámoslo así, de que están en la lista, suponiendo que así fuese. Entonces, uno no sabe quiénes son, pero hay que hacerlo, hay que predicar. Ojalá que lo entienda, ojalá que lo pueda asimilar, abrazar. Yo sé que esas doctrinas no son ni comunes ni fáciles de aceptar en el sentido estricto del entendimiento, ¿no? O sea, hay que repasarlas, hay que volverlas a escuchar, estudiar, pero una vez que las abrazas, una vez que las tienes, te trae una certeza a tu vida, te trae una seguridad que te sirve para el resto de tu cristianismo, que te sirve para incluso detectar cuando alguien está haciendo o predicando algo que dices, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el escucharlo, el repasarlo, el volverlo a tener presente, te sirve porque cuando tú le prediques a alguien, le tienes que predicar la verdad tal cual es. O sea, olvídese de la predicación de Dios va a resolver todos sus problemas, olvídese de la predicación de tú ven y deja que Dios, o sea, la predicación hay que ponerla en las manos del Señor y en las manos de la gente que va a escuchar tal y como es. Eres un pecador y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. La gente va a decir, pues me voy al infierno, porque hay gente que me ha dicho así. Una vez un alumno de prepa me dijo, yo prefiero irme al infierno. Dije, ok, es tu decisión. Sí, es mi decisión. Ok. No sabes lo que dices, porque dijera yo, o sea, ya no sabes lo que dices. Dios tenga misericordia. Ok. Y hay gente que va a decir, oye, yo no me quiero ir al infierno, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y entonces tú le empiezas a predicar la Escritura. Porque la predicación del Evangelio es exponer a la gente a la verdad de Cristo, que es el hombre sin Dios está condenado a una eternidad sin Cristo. No es decirle ven y tus problemas se van a acabar, no es decirle ven y ahora tu esposo te va a amar más y tus hijos se van a resolver los problemas. No es cierto, eso no es, o sea, no es que no sea verdad, sino ese no es el punto importante. El punto importante es decir, ¿qué tan bien estás tú delante de Dios? Porque mucha gente viene y dice, oye, yo quiero que me des un consejo. ¿Qué consejo quieres? Tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con el dinero, tengo un problema con 1000 cosas. ¿Ok? ¿Y cuál es el punto de todo? ¿De dónde parte todo? Tu relación con Dios. Porque cuando tu relación con Dios está bien, puede haber miles de problemas alrededor tuyo, pero Dios te da la gracia, la sabiduría y la capacidad para resolverlos. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, queremos en esta tarde ya agradecerte por tu palabra, tu bendición, por lo que estás enseñando en nuestras vidas. Queremos pedirte que a través de tu palabra, Señor, nos hagas crecer y madurar y que despiertes en nosotros ese deseo de honrarte y glorificarte a ti, siempre, en todo momento, donde quiera que estemos. Guárdanos de todo peligro y ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Danos la gracia, el favor, danos de tu palabra, de tu autoridad, de tu respaldo. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser personas con la capacidad, Señor, para poder predicar a tu Hijo Jesucristo a las personas que están perdidas y sin ti. Ayúdanos a ser como era Pablo, que cuando veía la oportunidad no la dejaba pasar y predicaba tu palabra.
Te lo pedimos humildemente y para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús.